Bendiciones, hermanos. Es para mí un motivo de gozo poder hacer esto. Se supone, teóricamente, yo debo estar allá con ustedes en Chile, en Santiago. De hecho, todos los planes de hace varios meses, eso era lo que estábamos haciendo. Pero el Señor dispuso otra cosa y estamos no allá, sino aquí en República Dominicana. Y de manera virtual lo estamos haciendo, gracias al Señor por la tecnología, y el hermano Boris Cruz me pidió que grabara para ustedes un mensaje de los varios que tenía y que me correspondía compartir en el campamento, y para mí que es un gozo poder hacerlo de esta manera. No sabía cómo vestirme, no sabía si ponerme parca o abrigo para que sintieran que estoy allá con ustedes, pero decidí hacerlo más tropical y hacerles sentir un poquito de envidia de que aquí no estamos sufriendo tanto frío como ustedes están sufriéndolo allá. Pero pido al Señor que sea con nosotros en esta exposición y que podamos edificarles, que podamos fortalecerles, que podamos hablarles al corazón de parte de Dios. Así que acompáñenme en oración unos minutos para la exposición o por la exposición de la palabra. Señor, en este día te damos las gracias por tu cuidado por nosotros. Te damos las gracias, Señor, porque tenemos tu palabra, que es una lámpara a nuestros pies y una luz a nuestro camino. De manera particular, Señor, yo te quiero pedir por estos jóvenes que se encuentran en este campamento titulado Experimenta la Gracia de Dios, para que tú seas, Señor, con cada uno de ellos, hablándoles, iluminando su mente, aclarando sus dudas, haciéndoles sentir tu cercanía y tu amor. Y Señor, de manera particular en este momento que vamos a abrir tu palabra, que representa tu corazón, tus planes, tu voluntad, tus deseos, yo quiero pedirte que tú, a través de tu Espíritu, tú ilumines nuestras mentes y podamos entender y comprender de una manera inusual tu palabra, Señor, y que podamos, Señor, conocerte más, acercarnos a ti por medio de esta exposición. Así que sé conmigo en la medida que expongo tu verdad, anula mis ideas personales y permite que fluya a través de mí, Señor, lo que son tus ideas y tus conceptos y tus verdades, y que este pueblo, Señor, que escucha pueda ser enormemente ministrado y bendecido. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ustedes se encuentran en medio de un campamento que se titula Experimenta la Gracia de Dios, y se ha diseñado de tal manera que se pueda conocer varios aspectos de la gracia de Dios, y en particular en el día de hoy yo me propongo exponer un tema que es crucial en el entendimiento de la gracia, que es el amor, el concepto de amor bíblico, el concepto de amor de Dios hacia nosotros y el concepto de amor de nosotros hacia los demás. Lo hemos titulado el tema Experimenta el amor genuino, y para ello me voy a auxiliar de un pasaje de la palabra donde nos dará la oportunidad de tanto hablar del amor de Dios por nosotros como también experimentar amor por otros y ponerlo en práctica de una manera, como decía, práctica, pero de una manera que sea palpable, visible, que sea posible para nosotros hacer esto. Así que yo quisiera que vayamos a Juan, el Evangelio de Juan en su capítulo 13, y vamos a leer ahí apenas dos versículos, el versículo 34 y el versículo 35. Juan 13, 34 y 35, y estoy leyendo de la traducción La Biblia de las Américas, una traducción literal. Ustedes quizás tienen algunas diferencias en algunas palabras si usan Reina Valera, pero es en esencia, ambas son dos traducciones literales. Así que usando Juan 13, versículo 34, dice así la palabra: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos por los otros. Estos versículos que yo acabo de leer son parte de todo un discurso de Jesús la noche antes de su apresamiento y posterior crucifixión. Esto ocurre
literalmente en el Jueves Santo, en lo que para nosotros es considerado el Jueves Santo. Y desde el capítulo 13, que estamos leyendo hoy, el capítulo 13, hasta el capítulo 17, todo eso ocurrió esa noche, la última noche antes de que nuestro Señor fue apresado por los romanos y dirigido por este apresamiento por los líderes religiosos judíos. Y tenemos unos capítulos tremendamente importantes, son las palabras últimas de nuestro Señor, antes de lo que Él entendía y de lo que Él sabía iba a ser su partida, digamos, camino a la muerte y su partida de este mundo. Y para nosotros no es un secreto que lo que una persona dice antes de fallecer es quizás una síntesis de lo que para esa persona es más importante. Y aunque todo lo que Jesús fue importante, podemos decir también en el caso de él que de tratarse de su último discurso, yo creo que aquí hay una esencia o un extracto de lo que para Cristo era más relevante a la hora de él partir. Y eso es lo que vemos desde el capítulo 13 al capítulo 17. Él habla de varias cosas ahí, de múltiples temas, al menos 4 temas son tocados, pero el tema que nos interesa en el día de hoy es el tema precisamente del amor, del tipo de amor que él le instruye a sus discípulos que se tengan los unos a los otros. Y él quería que ese amor fuese una realidad entre ellos. ¿Cuál es que se supone? ¿Qué tipo de amor es que se supone que debe haber entre nosotros? De ese amor es que él habla, y es interesante, quiero hacer esto como mención de lo importante que se torne el amor a partir de este capítulo 13 de Juan. Si observamos lo siguiente, en los primeros 13 o 12 capítulos de Juan, o sea, del capítulo 1 al capítulo 12, el concepto de amor, la palabra amor y sus conjugaciones aparecen apenas unas 12 veces. O sea que en promedio aparecen una sola vez por capítulo. Pero desde el capítulo 13 al 17, o sea, en apenas 4 capítulos, el concepto de amor, la palabra amar y sus conjugaciones aparece 31 veces. O sea, es significativamente mayor la alusión al amor, y habla del amor de múltiples formas. Habla del amor del Padre por el Hijo y del Hijo por el Padre. Habla del amor del Padre y del Hijo por sus discípulos. Pero habla también entonces del amor que se supone debe haber entre los discípulos de manera horizontal, los unos por los otros. Y yo diría, a partir de todo lo que se menciona y se habla del amor, que ciertamente el amor, no solamente por lo que dicen estos capítulos, sino que el amor es el sello distintivo del cristianismo, es la característica fundamental del cristianismo. De hecho, Primera de Juan 4:8 nos dice que Dios es amor, una descripción de Dios, de lo que es su esencia. En otras palabras, Dios no hace nada que no sea fruto de su amor hacia otros, hacia su nombre, hacia su Hijo. Todas sus actuaciones están motivadas por esta tremenda virtud y este atributo del amor incondicional de Dios. Y de las enseñanzas de Jesús, nosotros podemos decir que la fortaleza y la unidad de una iglesia, de una congregación, de una comunidad de hermanos, depende del amor que haya de los unos por los otros. Y eso es precisamente lo que estamos viendo aquí en este capítulo. Y entonces, esto fue a manera de introducción, pero yo quisiera entonces que dividiéramos estos 2 versículos que leímos, el 34 y el 35, en 3 porciones o en 3, digamos, subtítulos que nos va a permitir ir recorriendo a lo largo de esta exposición lo que el Señor Jesús nos quiso decir con este mandato que comienza en el capítulo 34. Lo primero que vamos a ver es el mandato a amar, que está en el versículo 34. Lo segundo, el modelo o el patrón de ese amor. O sea, si estamos mandados a amar, ¿cómo es que tenemos que hacerlo? Y ahí nos da el modelo. Y en tercer lugar, el amor como emblema o como distintivo de nuestras vidas. Comencemos entonces con ese primer aspecto que lo vemos en el capítulo 34, comenzando del mandato a amar. Nos dice el versículo 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Esa es la primera parte del versículo 34, y el Señor Jesús usa una expresión un poco extraña
al referirse a un mandamiento nuevo os doy. Recuerden que el Señor Jesús durante mucho tiempo mantuvo su identidad como Mesías y como Dios vedada. Él no quería que esto impidiera la predicación del Evangelio. Si Él se autoproclamaba como Mesías o como Dios, iba a haber un boicoteo constante de su predicación del Evangelio, y Él quería que el mensaje del Evangelio quedara claro. Pero ya en este punto, antes de su partida, Cristo claramente está hablando como habla Dios. Un mandamiento nuevo os doy. Jesús tiene la autoridad ya aquí claramente establecida para comandar el pueblo de Dios a un tipo de vida, a un tipo de actuación, y usa entonces este concepto de un mandamiento nuevo os doy. Y un mandamiento es algo que debe ser obedecido, que debe ser al que debemos adaptarnos, acoplarnos, y algo que nosotros los cristianos debemos entender desde muy temprano en nuestro caminar cristiano es que el cristiano, el discípulo de Jesús, el seguidor de Cristo, como quiera que se le llame, estoy usando varias expresiones para que nos identifiquemos. Si soy un seguidor, un discípulo de Jesús, nosotros estamos llamados a someternos a la autoridad de Cristo y a la autoridad de su palabra. Si yo he puesto mi fe y mi confianza en el sacrificio redentor de Jesús, que es lo que un cristiano ha hecho, que es lo que una persona ha hecho para convertirse y para ser cristiana, que ha puesto su confianza en el sacrificio redentor de Cristo, nosotros estamos bajo autoridad. El cristiano no es un espíritu libre, el cristiano no es un rebelde sin causa. El cristiano es una persona que se ha sometido a la autoridad de la palabra de Dios para su vida. Yo no soy ya, o no somos ya señores de nuestra vida, ni dueños de nuestro destino, ni capitán de nuestro barco, como algunos dicen. Nuestra autoridad es Cristo, es su palabra. Nosotros seguimos el consejo de Proverbios 3:5, que dice que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, sino que confiemos en el Señor de todo corazón. Y la razón para eso es que nuestro corazón caído y pecaminoso nos engaña. Nosotros tenemos un corazón que no es confiable. Nosotros deberíamos dudar de nuestras propias intenciones y de nuestros juicios y de nuestros criterios. Nuestra prudencia no es la que nos debe aconsejar. De ahí que la palabra, como dice el salmista en el Salmo 119, es una lámpara a nuestros pies, una luz para el camino. Porque de lo contrario caminaríamos en oscuridad. De hecho, Cristo, cuando vino al mundo, habló del mundo como un mundo en oscuridad, en tinieblas. Y esa es la condición humana antes de venir a Cristo. Y después de venir a Cristo, todavía nuestro corazón tiene áreas de oscuridad. Todavía seguimos con problemas, con malos criterios y con criterios inclinados hacia el pecado. Por ese motivo, por el engaño que hay en nuestro corazón, nosotros nos dejamos gobernar. Nosotros nos sometemos a la palabra. Y de ahí que Cristo entonces ahora menciona este aspecto de que un nuevo mandamiento os doy. Esto, hermanos, yo no sé si debo explicarlo, ustedes requieren que en más detalle, pero un mandamiento es un mandamiento. Un mandamiento no es algo que es opcional para mí. Esto no es un parecer de Cristo. Esto no es una expresión poética. Esto es algo a lo que nosotros debemos someternos. ¿Y cuál es el mandamiento? Que nos amemos los unos a los otros. En otras palabras, ustedes, Cristo está diciendo, ustedes tienen que buscar maneras prácticas y palpables de expresarse amor los unos por los otros. Esto tiene que verse, esto tiene que vivirse, esto tiene que ser así. Si tú eres un seguidor mío, dice Jesús, este es el mandamiento que Él nos está dando. Y fíjense que es interesante que Él coloca esta palabra antes de mandamiento, es un nuevo mandamiento os doy. ¿En qué sentido este mandamiento es nuevo? Ya en el Viejo Testamento se había hablado de amar al otro como a uno mismo. En el Viejo Mandamiento se había hablado de amar a Dios también. Pero ¿en qué sentido es nuevo? Porque el contenido no es nuevo. De hecho, específicamente Levítico 19:18 habla de que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Por lo tanto, no es nuevo en contenido. Ahora, es nuevo
en el sentido de que ahora hay un nuevo patrón, ahora hay un nuevo modelo que no existía en el pasado, que es Cristo, que es la vida de Cristo, es su entrega por nosotros. En ese sentido el mandamiento es nuevo. El estándar ha sido ilustrado de manera perfecta por nuestro Señor al descender a la tierra y morir en la cruz por nuestros pecados. Y en ese sentido es un nuevo mandamiento. Fíjense que él agrega: un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos por los otros, como yo os he amado. Y ahí en ese sentido es que hay una novedad. Pero hay una novedad también en este mandamiento, y es que a partir de la venida de Cristo y luego su resurrección y ascensión, ahora los discípulos tendrían en su corazón al Espíritu Santo. Por lo tanto, ahora hay una nueva capacidad de amar que no existía en el pasado. Antes no tenía el ser humano la capacidad de amar como Cristo está pidiendo que nosotros amemos aquí. Esto es una categoría totalmente diferente de amor, desconocida para los discípulos, desconocidas para los que no contaban con el Espíritu Santo de manera permanente. Y ahora, a partir de la ascensión de Cristo, el Espíritu Santo habitará en el corazón y por lo tanto tendremos una nueva capacidad de amar. Entonces, este mandamiento es nuevo en ese sentido. Por un lado se nos da un nuevo patrón, un nuevo modelo, y por otro lado se nos da un poder que nosotros no teníamos antes para poder amar de la manera que Cristo lo hizo. Y dicho eso, entonces, este es el mandato, amar. Ahora pasamos al modelo de nuestro amor, porque él agrega que debemos amarnos los unos a los otros como yo os he amado. Primero nos dice qué es lo que tenemos que hacer y ahora nos dice el cómo lo tenemos que hacer. Bueno, él no nos deja en el aire, él no nos deja esto sujeto a nuestra interpretación. Ahora él agrega cómo se supone debe verse el amor que él nos está mandando a tener los unos por los otros. Y antes de decir cualquier cosa, yo tengo que decir que esto es difícil de vivir. Es difícil amar de manera general a esta humanidad caída. La gente es complicada, la gente es difícil, la gente es irritante. De hecho, a veces esa dificultad, esa complicación y esa irritación de la cual estoy haciendo mención es de nuestra propia familia, de la gente que está al lado de nosotros, que se supone que debe haber un amor más intenso y más apasionado por aquellos que están cerca de nosotros. Y es precisamente esa gente la que muchas veces nos saca de nuestras casillas, las que nos irrita, las que producen en nosotros sentimientos de ira y de resentimiento. Porque esta es una humanidad caída a la que es complicado amar. Pero tengo que pensar también que yo también tengo razones por la que yo soy complicado de amar, por la que yo también produzco irritación en otros. El amor no es fácil, y este amor que se pide aquí, del tipo de Cristo, un amor que sirvió y se dio a sí mismo de manera incondicional, es todavía más difícil. Y cuando hablamos de amor, aquí hay una clarificación que tenemos que hacer. Lamentablemente, o más que lamentablemente, es una realidad que lo que el mundo entiende que el amor es, no es lo que la Biblia entiende que el amor es. A veces escuchamos canciones románticas, a veces escuchamos o lo vemos en las películas, el amor desplegado. Y el amor, como la gente lo entiende, es más un sentimiento, es más una especie de sentir emocional, más que una decisión en favor del beneficio del otro. Se trata más de una cosa que viene en un momento dado y al que yo tengo que obedecer y que se pueda ir sin avisarle a nadie y que sencillamente yo lo tengo que dejar ir. Ese es el amor que el mundo entiende. Es algo volátil, es algo frágil, es algo subjetivo, totalmente emocional. Es algo incontrolable. De hecho, me domina a mí. Si viene y yo me enamoro de alguien, pues yo tengo que seguir esa pasión. Y si me desenamoro de alguien, aun sea mi esposa o gente con la que yo tengo relación íntima, pues yo sencillamente nada, yo dejé de amar. Y así es que el mundo ve el amor, pero no es el amor que Cristo nos manda a tener. De hecho, fíjense que Él nos manda a amar de la manera que Él nos amó a nosotros. Y deberíamos hacer la pregunta entonces, ¿cómo fue que Cristo amó? Porque Él nos está mandando a amar como Él amó. ¿Y cómo fue que Él amó? ¿De qué manera podemos deducir o entender el modelo de amor que Cristo nos dejó para que nosotros podamos vivir este mandamiento y podamos obedecer este mandamiento
más bien. En este mismo capítulo 13, un poco más atrás, de hecho, desde el versículo 1 al versículo 15, se nos describe una situación que entendemos, y los comentarios bíblicos consultados también coinciden, es que Cristo ilustró su amor en este mismo capítulo, en esta misma noche, de una manera muy gráfica, de una manera muy, muy gráfica. Y se trata de lo siguiente, quisiera que fueran conmigo al versículo 1 del capítulo 13, y vamos a leer ahí algunos versículos para que nosotros podamos entender mejor, en detalle, cómo fue que Cristo amó. ¿A qué tipo de amor es que Cristo nos llama en este mandamiento de que nos amemos los unos por los otros? Fíjense lo que dice Juan 13, versículo 1. Dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos, a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Ahora vamos al versículo 12. Entonces, cuando acabó de lavarles los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y tenéis razón, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Esto es una ilustración, digamos, hay un paralelo aquí de que nos amemos como Él nos ha amado. Aquí Él hace un acto de servicio extraordinario y en este mismo capítulo, más adelante, entonces dice: ámense como yo los he amado. Ahí está la ilustración perfecta de lo que Cristo estuvo dispuesto a hacer. ¿Y qué implicaciones tiene esto que Él hizo aquí? Yo quisiera que fuéramos y que viéramos el detalle de lo que acaba de ocurrir, de lo que acabamos de leer, de este acto de servicio que Jesús tuvo con sus discípulos, porque entiendo que hay principios aquí del tipo de amor que Cristo nos manda a tener y del tipo de amor que Él tuvo por nosotros al venir aquí y al servirnos de la manera que lo hizo. Él es el ejemplo a seguir, evidentemente. Y para explicar eso, quisiera que entendiéramos lo que está pasando en esta noche del jueves. Esa noche del capítulo 13 donde Jesús se levanta y se ciñe la toalla y comienza a lavar los pies. Recuerden que esta es la noche del Jueves Santo. En esta noche se celebra en toda Jerusalén, se celebra la fiesta de la Pascua. Era quizás la principal fiesta del calendario judío. Era una fiesta que se remontaba a 1200 años atrás aproximadamente, cuando Moisés saca o lidera el pueblo fuera de Egipto. Y recuerden, algunos quizás ya conocen la historia, están familiarizados con lo que aquí pasó, con lo que pasó en esa época de Moisés, pero en beneficio de los que no conocen lo que pasó, yo brevemente le voy a explicar lo que ocurrió. Muchos conocemos la historia de las 10 plagas y de lo que pasó en Egipto. Y lo que pasó es lo siguiente: el pueblo de Israel había estado en Egipto esclavo por 430 años. Y nos dice la palabra que en un momento dado Dios decide sacar a su pueblo, luego de escuchar sus oraciones, y decide sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Y para eso levanta a Moisés. Moisés era un hombre fuerte, un hombre preparado en las cortes egipcias, porque se había criado como hijo adoptivo de una princesa egipcia. Y Moisés, siendo un hombre fuerte, es llevado desde el palacio de Egipto al desierto, es preparado por Dios y luego es enviado donde Faraón y comienza a hablar con Faraón y a negociar, por así decirlo, con Faraón la liberación del pueblo. Faraón era un hombre duro. Faraón no quería dar su brazo a torcer. Faraón no quería que el pueblo saliera de Egipto. Pero poco a poco Dios fue venciendo la voluntad y la testarudez de Faraón con diferentes
aflicciones y plagas que trajo sobre Egipto. Y hubo 10 de ellas. La última de ellas, que fue la más fuerte de las plagas, implicaba que esa noche, la noche que iba a pasar esa plaga, Dios iba a disponer que un ángel que iba a producir la muerte literalmente de todos los primogénitos en la tierra de Egipto, primogénitos humanos y primogénitos animales de toda la tierra de Egipto. Pero el pueblo de Dios que habitaba en la tierra de Egipto iba a tener, digamos, iba a ser advertido de esto, y se le dijo, Dios les mandó que tenían entonces, para evitar que su casa fuera afectada por esta plaga y que muriera el primogénito de una casa israelita, ellos debían matar un cordero perfecto, tomar su sangre, comer el cordero en la casa y tomar la sangre del cordero perfecto y pintar los dinteles de sus puertas y de sus ventanas de sus casas, para que cuando el ángel de la muerte llegara a la tierra de Egipto, pasara por encima, en inglés se le llama Passover, pasara por encima de la casa e ignorara esa casa, porque esa casa puso su confianza en la solución de Dios, en el cordero que Dios se había dicho que mataran y que pusieran los dinteles y que pintaran los dinteles y las puertas. Y esa casa entonces iba a ser obviada por la ira de Dios que iba a venir sobre la tierra de Egipto. Y esa liberación, cuando viene esa noche y ocurre lo que ocurre y mueren los primogénitos, incluyendo el primogénito del faraón, el faraón se rinde y decide dejar libre al pueblo judío después de 430 años. Dios doblegó la voluntad del faraón. Esa noche de liberación, que fue una noche de gozo para el pueblo de Israel, aunque de lloro y llanto para el pueblo de Egipto, es una noche que se celebra todavía hoy, a la fecha de hoy, en las casas israelitas. Y recuerda precisamente, esa Pascua recuerda lo que ocurrió cuando Dios los liberó del yugo opresor egipcio. Y eso se estaba celebrando por 1250 años. Pero ¿qué ocurre? Que Cristo, nos dice Pablo en su carta a los Corintios, que Cristo es nuestra Pascua. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista, de hecho, cuando Cristo viene a bautizarse al río Jordán, dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y más adelante Pablo habla de Cristo como nuestra Pascua. O sea, Cristo es el Cordero en el cual nosotros ponemos nuestra confianza para que la ira de Dios pase por nosotros y nosotros no seamos destruidos. Esa ocasión es lo que ellos están celebrando este Jueves Santo. Y Cristo entonces les dice a ellos que Él está muy ansioso de comer esta cena con ellos. En Lucas 22, versículo 15 dice literalmente, intensamente deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Él la quería comer porque Él ya se iba, Él quería darle instrucciones finales, pero también ya la memoria de esta fiesta y el símbolo que esta fiesta representaba se cumplía en Él. Y Él estaba deseoso ya de que esa finalmente se cumpliera ya este simbolismo que estaba escondido dentro de la fiesta de la Pascua, y que Él era entonces la Pascua que Dios había prometido para la liberación de todos aquellos que pongamos nuestra fe en Él. Entonces, ¿qué pasa? Por eso esa fiesta es tan especial. Entonces, esta fiesta se preparaba con mucho detalle, había muchos pormenores que tomar en cuenta, y Juan y Pedro habían sido encargados por Cristo para preparar esta celebración, esta cena. Dentro de esa preparación habían 4 copas, había que mezclarla con especias y compartir en los alimentos. Dentro de esa preparación usualmente se incluía un siervo de baja alcurnia o digamos de bajo nivel que pudiera lavar los pies de los que estaban en la mesa. Normalmente esta era una tarea para el menor de los siervos, para el menos capaz de los siervos, el menos entrenado de los siervos. Era una tarea que de hecho ni los discípulos usualmente la hacían por sus maestros. Limpiar los pies era una costumbre común en la época de Jesús,
como las calles y las carreteras eran polvorientas, que la gente llegaba a un hogar y como un gesto de hospitalidad, o sea, había un siervo que le lavaba los pies a la persona que llegaba. Y en este caso, cuando se sentaban todos alrededor de una mesa, como la mesa de la Pascua, para celebrar este gran acontecimiento, pues se sentaban los unos con los otros, con los pies como medio acostados y con los pies cerca de la cara, y por eso se usaba lavarle los pies. Pero Jesús está aquí, y Jesús entonces se da cuenta que nadie se pone de pie para lavar los pies, y de hecho no hay ningún siervo que lave los pies de los que estaban ahí. A los organizadores, por lo visto, se le pasó este detalle, ya sea que lo hicieron por puro olvido, ya sea que lo hicieron porque consideraban que ¿por qué le vamos a lavar los pies a gente que es igual a nosotros? No sabemos cuáles fueron las motivaciones. La cuestión fue que Jesús se da cuenta de la necesidad y Él, en lugar de reclamar, en lugar de advertir la falta que se había cometido en la preparación de esta cena, Él decide ponerse una toalla en su cintura y comenzar a lavar los pies de los que estaban ahí. Algo tremendamente importante, perdón, algo tremendamente significativo para nosotros. Ese es el tipo de amor al que Cristo nos llama en este mandato de que nos amemos los unos a los otros. Cristo decide no demandar, Él decide modelar. Él decide con gracia, con paciencia, con amor, tomar la vasija, ver la necesidad de los que estaban ahí y sin reclamar y pedir, siendo Él el Señor y el Maestro, como Él mismo lo dice en el pasaje, sencillamente condescender y comenzar a servir. De este gesto nosotros podemos sacar varios principios del tipo de amor de Cristo, que se supone es el tipo de amor que nosotros debemos tener los unos por los otros. Y cuando yo vaya describiendo estos principios, piensen que esto lo hizo Dios por nosotros, por los discípulos en ese momento, pero por cada uno de nosotros. Porque Marcos 10:45 dice literalmente que Él no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y yo fui servido por Cristo en la cruz. Pero fíjense algunos principios que podemos extraer de este gesto de servicio y de amor que vemos en Jesús. En primer lugar, Cristo, siendo el Señor y Maestro, como dice el versículo 14, no considera su rango como un impedimento para servir a los de abajo. Todos los que estaban ahí eran sus discípulos. No solamente sus discípulos, espiritualmente son sus hijos, porque Él es el Salvador y es Dios. Pero Él no toma en cuenta su estatus como un impedimento para servir y sirve de esta manera. Y ese es el primer principio que vemos. El amor de Dios por nosotros es un amor que no toma en cuenta que Él es mayor o que yo soy mayor. Sirve al otro independientemente del estatus que uno tiene. Pero en segundo lugar, hay otro aspecto importante aquí, y es que el amor de Cristo por nosotros no tuvo en cuenta que la tarea a hacer y a realizar era una tarea de baja importancia. Y cuando uno sirve de manera incondicional a otro, no solamente no tenemos que tener en cuenta el estatus que tengamos, hay que servir hacia abajo bien, sino servir en la menor de las tareas, independientemente de la tarea que eso sea. En un hogar puede ser simplemente hacer los platos, fregar algo que se necesite fregar en la cocina, ayudar en la cocina, sacar la basura, arreglar mi cama, cosas pequeñas, cosas sencillas. Esto tiene implicaciones prácticas en el día a día, y es que nos amemos los unos a los otros, haciendo por el otro lo que el otro necesita que yo haga, aunque la tarea yo piense que no me corresponde por mi estatus o que no me corresponde por lo pequeño de la tarea. No hay tarea que yo no pueda hacer si es que verdaderamente amo de la manera que Cristo amó a sus discípulos y nos ama a nosotros. Pero no solamente eso, sino que Cristo en su servicio a los demás confronta pacientemente a los otros. Fíjense que en el proceso de él servir, Pedro, de hecho, fue algo que no leímos, pero ocurrió. Pedro les reclamó a Jesús que él no iba a que Cristo le lavara los pies. Y el Señor pacientemente le dice: Pedro, si yo no te lavo, tú no tienes parte conmigo. De manera paciente. El Señor les pudo haber dicho, humanamente hablando: pero ven acá, Pedro, a ti fue que se te olvidó
preparar este tema de la lavada de los pies. Y ahora, además de eso, tú rechazas el que yo te esté lavando los pies. La verdad que a ti, Pedro, no hay quien te entienda. Pero eso no fue lo que él hizo. Lo hizo de manera amorosa. Le dijo, Pedro, si tú no te quieres lavar los pies, pues tú no tienes parte conmigo. Pero además de eso, a Juan tampoco le llamó la atención del hecho de que hayan olvidado esta limpieza de los pies que se requería. Por lo tanto, el amor de Cristo confronta al otro de manera paciente y amorosa. Y por último, un cuarto principio que vemos en este tipo de servicio es que el amor sirve incondicionalmente. Recuerden que aquí Cristo le lava los pies a todos. A Pedro, que lo va a negar y que ya Cristo profetizó que lo va a negar. A Judas, que lo va a traicionar y Cristo sabe que lo va a traicionar. Y a los otros discípulos que lo van a abandonar. Y Cristo decide lavarle los pies a todos de manera incondicional. Y ese es el tipo de amor que se nos requiere a nosotros. Un amor que sirve al otro sin importar la altura de mi posición, que sirve al otro sin importar lo bajo de la tarea que hay que hacer, que sirve al otro al confrontarlo amorosamente y pacientemente, que sirve al otro aunque el otro no me sirva a mí y aunque el otro incluso sea hostil a mí. Ese es el tipo de amor, ese es el amor tipo Cristo que se supone nosotros debemos tener. De hecho, en otro pasaje en Mateo 5, Cristo nos manda a amar a nuestros enemigos. ¿Cómo así? Claro, véanlo de la siguiente manera. Hermanos, cualquiera ama al que nos ama. O sea, yo puedo amar con facilidad el que es gentil conmigo, el que es amable conmigo, el que es cordial conmigo. Eso es algo muy natural, muy normal. Claro, si yo estoy enfocado en mí y el otro es cordial conmigo, ¿cómo no devolverle el favor? ¿Cómo no devolverle su gesto? Pero ¿dónde se prueba realmente la calidad de mi amor? Se muestra precisamente cuando el otro es difícil de amar y no ha correspondido a mi amor y yo aún así, de manera tenaz, decido amarlo como Cristo lo hizo con sus discípulos en esa noche y como lo hizo, digamos, a lo largo de toda su vida y como lo hizo con nosotros al ir a la cruz por nuestra salvación. Este es el tipo de amor que Cristo nos requiere. Ay, si nos hubiese tocado a nosotros. Si nos hubiese tocado a nosotros lavar esos pies esa noche. Lo primero que hubiésemos cuestionado si a nosotros nos correspondía, no, pero a mí no me toca eso. Además, esa tarea es para lo más bajo de la sociedad. Pero asumiendo que hubiéramos tomado la toalla y que hubiésemos tomado el lebrillo para lavar los pies, seguramente cuando lleguemos a Pedro le vamos a decir que no le vamos a lavar los pies porque nos va a negar, o a Judas porque nos va a traicionar, o a Tomás por incrédulo y por escéptico. Sabemos que Tomás fue un incrédulo y un escéptico más adelante. O sea, nuestro servicio y nuestro amor hubiese sido muy condicional por lo que el otro hace, pero el servicio de Cristo y el amor de Cristo es incondicional. No importa de lo que el otro hace, sino que importa de su decisión de amar y su decisión de favorecer al otro independientemente de lo que el otro hace. Ese es el tipo de amor al que nosotros estamos llamados. Pero más aún, como si todo eso fuera poco, este era un momento crítico para Jesús. Jesús está sirviendo de esta manera en su peor momento. Él dice, en el versículo, más bien la palabra dice, que él dice que él sabía que su hora había llegado. ¿Cuál hora? La hora de la muerte, la hora de la crucifixión, de su pasión. El versículo 21 del capítulo 13 de Juan dice que él se angustió en espíritu grandemente. O sea que tenemos a un hombre sirviendo a un grupo de malagradecidos en su peor hora. En la hora donde él debía ser el centro de atención de los discípulos, donde los discípulos deberían estar ministrándole a él, fortaleciéndole a él, orando por él. Y sabemos que incluso en el huerto de Getsemaní, hora más adelante, ni siquiera eso pueden hacer y no velan con él orando por el momento que él está pasando. O sea que Jesús hace esto en una hora inoportuna. Jesús hace esto de una manera incómoda. Esta tarea es una tarea incómoda. Y hermanos, el amor tipo Cristo es así. El amor tipo Cristo nos va a llevar a importunarnos por los demás, a incomodarnos por los demás. Por definición, entonces, el amor bíblico es complicar mi vida para descomplicarle la vida a otra persona.
Si yo no estoy dispuesto a hacer eso, ¿en qué sentido yo amo? Si yo amo y sirvo solo cuando no presenta ningún tipo de inconveniente para mí, ¿en qué sentido eso es un amor? Eso es conveniencia. Estoy sirviendo y estoy amando supuestamente cuando meramente me conviene, pero no lo estoy haciendo de la manera bíblica como se supone que el amor debe ser vivido. Y yo quisiera tomar unos minutos para contar una breve historia que la conté en mi iglesia hace un tiempo, de algo que me pasó donde el Señor me mostró con claridad este aspecto del amor y de cómo el amor implica incomodarnos en beneficio del otro. Y lo voy a tratar de hacer breve. En una ocasión, nosotros, mi esposa y yo, fuimos invitados a una boda y de hecho yo era el que iba a producir o iba a oficiar la boda. Era una boda fuera de la ciudad. Ya teníamos planificado, era un viernes la boda, íbamos a salir el jueves o el viernes en la mañana. No íbamos a salir el viernes en la mañana, pero el jueves antes, un hermano querido de nuestra congregación se pone en contacto conmigo y me dice: Pastor Chacho, lo estoy llamando, yo sé que usted va para la boda porque usted la va a oficiar, entonces yo voy a tocar en la boda, él es músico, yo voy a tocar y quería primero preguntarle si me puedo ir con usted y segundo, si podemos llevar un piano que yo necesito llevar para poder tocar. En ese momento yo le digo que sí, obviamente eso era lo que tocaba hacer, que sí, claro hermano, cómo no, con mucho gusto. Pero inmediatamente cierro, en mi carne le confieso a mi esposa y le cuento a mi esposa: llamó fulano porque se va con nosotros y hay que llevar también un piano. Y yo comienzo desde ese momento a sentir un malestar por la incomodidad que esto representaba para mí. Para mi vergüenza lo digo. Por un lado representaba una incomodidad por el hecho de que viajar por 2 horas, hora y media, 2 horas con una persona en el carro implica hablar. Y yo esa semana y las 2 semanas previas a esa actividad, yo estaba con muchas situaciones, tanto en el ministerio como algunas situaciones en la familia, no en mi familia directa, pero sí en mi familia más ampliada, que estaban pasando. Y yo la verdad no tenía mucho deseo de hablar y de ir hablando todo el camino. Ustedes, me imagino que habrán algunos que se identifiquen conmigo. Quería irme como callado. Se lo menciono a mi esposa y me dice mi esposa, que ella sabía por lo que yo estaba pasando, me dice: yo voy a ver si puedo aligerarte ahí. Y hace una llamada y conseguimos que el hermano se vaya con otra persona, porque además la hora no era muy conveniente. Pero al rato el hermano me llama y me dice: Pastor Chacho, ya me voy con fulano, con otra persona, pero estoy llamando para ver si usted puede de todas maneras llevarme el piano. Y yo le dije: oh sí, claro, ¿cómo no? Te voy a llevar el piano. Me dice: mañana a tal hora pásalo a buscar por la iglesia. Y yo en mi mente inmediatamente, porque hay que pasarlo a buscar también, pásalo a buscar por la iglesia, que ahí se lo van a entregar. Y efectivamente al otro día mi esposo y yo pasamos por la iglesia. Llamo a uno de los dependientes de la iglesia para que me traigan el piano y él llama a otra persona y yo comienzo a decirle a mi esposa: ¿pero qué es un piano? Y cuando yo veo el piano que traen, es un piano como de 2 metros de largo por 50 centímetros de ancho, con un espesor, con un case de hierro alrededor. Inmediatamente yo pensé: esto me va a dañar el vehículo, esto me va a producir un problema. O sea, yo estoy todavía en mi inconformidad y atendiendo más mi incomodidad que el servicio que yo estoy dando. Y cuando me desmonto, ya los muchachos habían medio entrado el piano, habían pelado un poco la guagua. La guagua es el vehículo, el pick-up en el que yo andaba. Pick-up no, la jipeta, el jeep en que yo andaba. La guagua ya es niño, así que hago esa corrección. Y me voy con este pesar y llegamos allá a la boda. No había tampoco quien desmontar el piano allá en la boda. Cuando estoy oficiando la boda, precisamente ya el piano está instalado y demás, y pasa el tiempo y yo me doy cuenta como que no tocan el piano y al final veo que van a tocar una pieza, él va a tocar una pieza y cantan y el novio le canta una pieza a su novia y ya el piano se cierra y yo a mi esposa le digo: pero es una pieza que van a cantar, o sea que yo traje este piano para cantar una sola pieza de música. Todo esto dentro de mi mente, acuérdense que yo estoy en mi malestar y en mi incomodidad. Y no me hace sentido que yo hubiese hecho todo ese esfuerzo para traer precisamente
un piano que tocara una sola pieza. Al otro día, de hecho esa misma noche, le estoy yo preguntando a mi esposa que quién es que va a llevar el piano de vuelta, porque hay otras personas ahí. Y el hermano, esa misma noche me pregunta si yo me puedo traer el piano de vuelta. Y yo le digo, sí, claro, cómo no, yo te puedo llevar el piano de vuelta. Todo esto, yo estoy ese fin de semana ahí oficiando esa boda, pero yo tenía el domingo, ahí mismo, en esa misma zona, esa misma comunidad, que predicar un mensaje que tenía que ver con lo mismo que yo estoy predicando hoy, de amar al hermano como Cristo nos amó, como Cristo me amó a mí. Y yo estoy en mi incomodidad y esa noche yo estoy preparando mi mensaje y cuando vamos camino a la cena del hotel donde estoy con mi esposa, yo le digo, Charvela, así se llama mi esposa, yo no vi nada, no vi una revelación ni una visión, pero yo sentí claramente que el Señor me dijo, de eso se trata el amor. El amor se trata precisamente de incomodarnos, de complicarnos la vida para descomplicarle la vida a otra persona. La historia no termina ahí del piano, yo no me voy a extender más porque tiene otras particularidades. Al otro día tuve que montar el piano en otro vehículo, duré 1 hora haciendo esa labor. Me produjo otras complicaciones, pero después que yo entendí el mensaje claramente, yo estaba mucho más tranquilo con el piano. De hecho, antes de contar esta historia en la iglesia, yo le tuve que pedir permiso a él y le pedí perdón a él por haber sentido todas estas cosas, de que a pesar de que él me lo pidió de favor y demás, yo tenía estos problemas en el corazón de que no quería amarlo de la manera que Cristo me amó a mí, de una manera servicial, independientemente de la tarea, de una manera incondicional. Y vuelvo y reitero, el amor de Dios por nosotros, el amor de Cristo por nosotros, es aquel amor que se incomodó para hacernos a nosotros la vida más cómoda. Miren cómo Filipenses 2 lo dice. En Filipenses 2 se dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose semejanza a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor se despojó de su gloria, se despojó de su no de su divinidad, pero de sus prerrogativas como Dios. Descendió a esta tierra llena de pecado, fue a la cruz en mi lugar, se complicó la vida para que yo hoy pueda tener vida eterna en Él. Eso, hermanos, a mí, yo no sé a ti, pero a mí me llena, me hace sentir pleno, que yo soy plenamente, completamente, incondicionalmente amado por Dios. Y que Dios estuvo dispuesto a ir hasta ahí para amarme a mí. Para mí el llamado de amar ahora como Cristo es mucho más claro. ¿Cómo es que yo debo amar? Debo amar hasta incomodarme y complicarme la vida para descomplicarle la vida a los demás. Este amor, dice el texto que leímos hoy, y ya por último, este amor es el distintivo del cristiano. Miren cómo lo dice el versículo 35 de Juan 13. En esto, hablando de este amor, es lo que acabamos de leer, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. El amor tipo Cristo. ¿Cómo es que nosotros vamos a ser reconocidos como discípulos de Jesús? No es si yo vengo a la iglesia, ese no es nuestro ícono, ese no es nuestro sello, no es si yo tengo temor de Dios, que creo en Dios. Santiago dice que hasta los demonios creen y tiemblan. No si yo leo un pasaje en la mañana, no si yo vengo de una familia cristiana, no si yo tengo 10 o 20 años en la fe. El distintivo del cristiano no es ni siquiera si yo tengo mucho conocimiento teológico. El distintivo es si tengo un amor tipo Cristo por los demás. Eso es lo que dice ese pasaje. En esto conocerán que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos por los otros. ¿Y qué pasa entonces en mí si yo no tengo ese tipo de amor? Yo les puedo confesar que mi amor no es perfecto por los demás. Yo lucho con mi tendencia al egoísmo y al egocentrismo, a no amar al otro como Cristo amó, y me arrepiento de ello y le pido perdón, Señor, perdona mi egoísmo, perdona mi egocentrismo, ayúdame a entender mejor tu amor de tal manera que yo pueda extenderlo a otros de una manera más clara y precisa. Pero pueden haber dos cosas que están ocurriendo en un corazón que no ama tipo Cristo,
que cada vez que se le presenta la oportunidad de complicarse en favor de otro, pues pone objeciones y encuentra obstáculos y le es muy difícil o casi imposible hacerlo. La primera razón, posible razón, es que sencillamente esa persona no tiene al Señor en su corazón, no tiene el Espíritu en su corazón, no tiene el poder para amar de esa manera. Y si ese es el caso, esto es un buen indicativo de que revises tu fe o la fe que piensas que tienes. Miren cómo lo dice 1 Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Clarísimo. El amor, el nivel de amor por mis hermanos, la disposición de complicarme la vida en favor del otro, es un indicativo, es un amormómetro, es un indicativo de mi fe en el Señor, de lo genuino de mi fe y de mi confianza en Dios. Pero puede estar pasando otra cosa también. Quizás no soy creyente, quizás no soy cristiano, pero puede estar pasando otra cosa, y es que yo soy creyente, soy cristiano, estoy en la fe, pero no conocemos suficientemente a Dios como para ser transformados al punto de amar de esta forma. Y Juan también en su carta, 1 Juan 4:7, nos ayuda a entender esto. Oigan cómo lo pone. De la misma manera que puso el otro versículo, dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces la deficiencia en mi amor es también un indicativo de mi deficiencia en el conocimiento de Dios. En un momento dado Pablo habla o ora por una iglesia, una de las iglesias que le mandó cartas, le dice: yo oro para que ustedes entiendan la dimensión del amor de Dios, la anchura, la longitud, la profundidad del amor de Dios por ustedes, porque mientras más conocemos el amor de Dios por nosotros y nos sentimos más plenos y completos nosotros, somos más capacitados para entonces amar a otros. El amor de Dios nos transforma para poder amar a otros de la manera que Cristo nos amó a nosotros. Hermanos, es mi oración, es mi deseo que nosotros podamos primero experimentar el amor de Dios por nosotros, un amor que Cristo lo ilustró muy bien la noche antes de ser entregado y en su propia cruz, cómo estuvo dispuesto a complicarse la vida al extremo por nuestro beneficio, pero que también nosotros podamos extender de manera incondicional ese mismo amor, ese mismo tipo de amor a aquellos que están a nuestro alrededor. Que el Señor sea con nosotros, que el Señor nos ayude a ser discípulos fieles de este mandato. Amémonos los unos a los otros. Oremos. Señor, yo te quiero alabar y bendecir una vez más por tu palabra y por cómo, Señor, en breves palabras tú nos dices tanto. Señor, te quiero pedir por este grupo que ha escuchado esta exposición. Te pido, Señor, que a través de tu Espíritu tú puedas hacer una obra en cada uno de los corazones, una obra que trasciende lo que yo soy capaz de hacer, porque no puedo hacer nada, no tengo control de la mente ni del corazón, tú sí. Así que permite, Señor, que todo lo que se haya dicho que corresponda con tu voluntad y deseo quede alojado en la mente y el corazón de los que escuchan y que sean transformados por estas cosas, Señor. Y que verdaderamente sea un pueblo, un grupo de jóvenes que pueda mostrar el amor de Cristo de manera distintiva a otros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, quería de manera afectiva y calurosa despedirme de ustedes, seguir pidiéndole al Señor que sea de manera muy especial con cada uno, que este tiempo que ustedes han estado retirados, experimentando la gracia de Dios a través de este campamento, sea de gran edificación. Recuerden que cuando bajen de aquí, cuando bajen de este lugar, van a tener tentaciones para olvidar o dejar algunas de las instrucciones aquí aprendidas, pero es mi oración que puedan permanecer fieles a las cosas que el Señor les ha mostrado. Ojalá en una oportunidad pues vernos personalmente y poderles abrazar y poder pasar un tiempo con ustedes también disfrutando de la gracia de Dios en medio de nosotros. El Señor les bendiga.